bajo sus alas. Personas reales, con historias extraordinarias. A ver, espera. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Bajo sus alas. El día de hoy me siento muy contenta como en cada capítulo. Hoy está con nosotros un gran matrimonio que apreciamos, que queremos mucho. Ellos son parte de nuestra iglesia Renuevo. Y hoy se encuentra con nosotros Julio y Jessy. Julio, un servidor público, él es policía. Jessy tiene un negocio propio, ferretería, aunque ustedes así como la ven, de bonita, de femenina, ella es experta en clavos, tornillos y todo lo demás. Bueno, pues sin más, hoy les damos la bienvenida. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola pastora, muy bien, muy contentos de estar aquí con usted y compartiendo un poquito de nuestra vida. Claro que sí, bueno, y sin más, nos gustaría mucho que pudieran contarnos cómo ha sido su matrimonio durante este tiempo, cuántos años tienen juntos, qué dificultades han tenido que pasar. A ver, cuéntenos un poco de ustedes. Pues nosotros tenemos 14, ya vamos a cumplir 14 años ahora en diciembre, pero en la iglesia tenemos aproximadamente 10, 11 años. Cuando éramos, cuando no pertenecíamos a una iglesia, pues, teníamos una vida, se puede decir que buena, pero buena en lo no, ¿cómo se puede decir? Con muchos problemas, adversidades. No, pastora, teníamos una vida bien, pero como nosotros nunca habíamos podido tener un bebé, íbamos a doctores, a lugares, hasta que una amiga de Jessy, bueno, también mi amiga, nos dijo, yo tengo un doctor, pero bueno. Y dijimos, ¿doctor bueno dónde? Ya fuimos a todos los doctores que hay en Morelia y nos dicen lo mismo, que no se va a poder, que no se va a poder. Y nos citaron ahí en Camelinas, en el Salón Camelinas. Y dijeron, no, pues aquí va a haber un doctor que los va a esperar. Y ahí estamos afuera. Fue hasta un 10 de mayo que trajeron mariachis. Y nosotros veíamos que entraba la gente, Y le digo, no, pues aquí yo creo que ni ha de ser el doctor, porque aquí no. Pero le digo, tú pásate ya, si no es aquí el doctor, de todos, métete, ya estamos aquí. Sí, pues ya estamos aquí, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y ya cuando empezamos que era una iglesia, dijimos, no, pues vamos a hacer lo que ellos hagan, algo ha de salir bueno de aquí. Y ya empezamos y empezamos a ver la prédica del pastor. Y predicaba así como bien llegador. Dije, no, pues vamos a quedarnos ya mañana, ahora que vuelva a venir nuestra amiga, pues ya, porque llegó esta tarde y dice, no se vayan a ir. Ajá. Y le digo, vamos a esperarnos. Y ya nosotros empezamos a levantar las manos, a alabar, y veíamos pues cosas extrañas que pues en verdad que se les hacía extraño. ¿Qué se les hacía extraño de cuando llegaron a la iglesia? Que cantaban, que adoraban, que levantaban las manos, que le pedían con una fe que en verdad nunca habíamos visto. Y le digo a Jessy, no, pues vamos a quedarnos porque pues sí se ve bien. Y ya empezó a platicar el pastor con la prédica, y no, pues sí te llegaba, se sentía el mensaje como que era especialmente para ti. Y ahí empezamos a llegar aquí a la iglesia, que ya hace 10 años, y ya aquí tenemos 10 años. Y durante ese tiempo, bueno, ustedes como matrimonio que ya tienen, no habían podido tener bebés. Me imagino que justo decías, llegaron porque no podían tener bebés, y al no haber una respuesta, ¿qué diagnóstico médico les habían dado los médicos por el cual ustedes no podían quedar embarazados? Pues nosotros al visitar muchos doctores,
biólogos de la reproducción, nos decían que todo estaba bien, que pues en general no había ningún problema, pero nos decían que no se podía, o sea que no, pues no, o sea que era muy extraño el hecho de que yo no me podía embarazar. Entonces al pasar eso, pues yo también me empecé como a frustrar, a estresar, presionaba mucho a Julio por no poder lograr el embarazo, presionarlo a llevarme con doctores, hasta nos fuimos a León, a una clínica de fertilidad, intentamos 2 fertilizaciones in vitro, la verdad sí fue muy desgastante, yo era muy demandante con él, de repente los doctores me decían, no, pues es que es culpa de él, no era lo que de repente me decían los doctores, ¿no? Que era porque era su culpa, porque yo no tenía nada, pero pues sin embargo no nos daban tampoco nada de como… Una respuesta. Ajá, claro, no nos daban como respuesta el por qué no llegaba entonces. O sea, médicamente no había nada, pero el bebé no llegaba. Vivían mucho estrés, o sea, ¿qué tipo de estrés? O sea, ¿qué tipo de estrés vivían? O sea, porque el no sentir a veces paz y tranquilidad nos lleva justo a ese estrés. O sea, me imagino que ustedes tenían problemas entre ustedes, financieros, o qué tipo de estrés era el que vivían. Teníamos un estrés, pues, de financiero, porque fuimos a hacer unos in vitro que eran carísimos en ese tiempo, hace como 13 años, eran carísimos, las inyecciones eran carísimas, peleábamos mucho porque ella quería seguir y seguir, o sea, algo que veíamos que no llegaba, y eran peleas tras peleas, y ella me exigía, no, pues que hoy no se pudo, pero fue porque nos venimos ese día de León. Ajá. Y eso fue lo causante de que no, yo quiero otra vez, y íbamos y eran puras peleas. Cada mes que llegaba su día, ajá, era una pelea. Decía, no, pues es que es tu culpa, o es mi culpa, o fue porque corrí y me pasó esto, porque son puras como engaños de uno mismo que se da. Situaciones que no tenían paz. ¿Quieres decir algo, Jessy? Sí, bueno, los momentos creo que más fuertes que vimos en nuestro matrimonio fue eso, la presión que yo ejercía en él. Yo llegaba a haber momentos donde yo lo culpaba a él por no poderme embarazar, y creo que fue como algo que en su momento estuvo mal, ahora lo sé. Y creo que yo lo orillé a él a hacer cosas que a lo mejor no estaban bien, que no eran buenas para nuestro matrimonio, y que a causa de eso pasaron muchas situaciones, pasamos problemas. Yo, como siempre lo he dicho, no lo justifico, pero sí lo entiendo el que haya habido una infidelidad en nuestro matrimonio, y creo que yo fui la culpable porque yo lo presionaba demasiado en ese sentido. Y entonces, de nuestro matrimonio, cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos lastimados, llegó muy herido nuestro matrimonio. Como matrimonio estábamos desgastados totalmente. O sea, muy desgarrados. Y creo que siempre en un matrimonio siempre hay el 50-50, ¿verdad? ¿Y qué puedes decirle a alguien? Tocaste un tema muy que yo creo que hoy en día muchas personas están lastimadas con el corazón herido. ¿Cómo superaron esa parte de la infidelidad? ¿Cómo superaron y se mantuvieron con fe en medio de ese proceso tan doloroso? Porque cuando hay infidelidad, pues siempre hay agresiones verbales, a veces hay situaciones que quebrantan nuestro corazón. ¿Cómo se pudieron mantener? Pues la verdad fue muy complicado, fue muy difícil, porque a raíz de esa infidelidad pues hubo un embarazo, ¿no? Entonces para mí fue aún más doloroso, porque decía, entonces sí es mi culpa. Entonces empezó la culpa en mí, de decir, y sí, híjole, sí soy yo la que no puede darle una familia a él. Y fue cuando llegamos aquí a la iglesia, tiempo después de que yo me enterara que la persona estaba embarazada, fue cuando llegamos aquí.
y a través de la palabra, de gente que de aquí de la iglesia que nos apoyó, que nos decía, si Él está contigo es porque de verdad te ama. Y creo que es lo más importante, ¿no? En nuestro matrimonio siempre ha habido amor. Yo sabía que a lo mejor lo que Él había hecho, lo había hecho por la presión que yo ejercía en Él, que no era porque Él no me amara, sino porque yo lo presioné demasiado. Porque aún así, a pesar de que Él sabía que ella estaba embarazada, Él nunca me dejó, nunca se fue de la casa, aunque yo estaba molesta y de repente pues me acordaba y lo corría yo de la casa y le decía, pues vete con ellos, ¿no? Lo que tú elegiste. Y él me decía, no, es que yo no quiero estar con ellos, yo quiero estar contigo. Y así fue como transcurrió. Ese periodo. Ajá. Y fíjate cómo a veces las culpas, ¿no? Porque siempre caminamos a veces con culpas, ¿no? O sea, por mi culpa no está bien mi matrimonio, no está bien mi relación. Pero llegamos a Dios y nos damos cuenta que en Dios no nos quiere ver esclavos ni con culpas. Y me imagino que eso fue lo primero que empezaron a vivir. O sea, libertad, empezaron a sentir esa paz. ¿Y qué fue? ¿Cuánto tuvieron que esperar? O sea, porque ustedes querían un milagro, que era un bebé. Y ese milagro no llegaba por múltiples situaciones que ya escuchamos. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar y qué proceso tuvieron que vivir para que ahorita en un momento nos van a contar ese milagro llegar a su vida? Pues aproximadamente 13 años de esperar el milagro, 10 años de que no estábamos en la iglesia, que se nos hicieron pesadísimos. Sí. ¿Qué vivieron en ese proceso? En eso que estás en la iglesia y hay una promesa, ¿qué proceso tuvieron que pasar? O sea, también estábamos en la iglesia y los pastores, usted pastora, y más pastores nos decían, no, pues el milagro va a llegar, pero uno a veces no entiende, ¿cómo se llama? No entiende a veces cómo es Dios o qué tiene Dios para nosotros, porque a veces porque nos dicen, no, ya va a llegar, y ya pensamos que va a llegar, pero no, ya va a llegar mañana o sí. No, y creo que va a estar aquí el bebé, creo que ¿no? Dios tiene un proceso para cada quien. Ella tenía un proceso, yo tenía otro proceso, y creo que los tiempos de Dios. Y a ver, háblanos, Julio, tú como hombre, ¿cuál fue tu proceso? Yo que creer en Dios porque ¿No creías? pues no lo conocía. Wow. Yo O conocía, sea, venías a la iglesia pero no lo conocías. no, yo no, o sea, porque yo vengo de una familia católica, y ahí todos hablan de santos, que uno debe de llegar a Dios sobre el santo. Y le decían, no, pues que Dios, pues ¿quién es Dios? O sea, uno conoce con trabajos a Jesús, porque estuvo en la cruz, porque lo crucificaron, pero eso es porque cada Semana Santa uno se lo recuerdan, y eso, fíjese, cada Semana Santa. O sea, cada año. Cada año. Ajá. Pero nosotros nos dirigíamos con San Judas, teníamos hasta un altar grandote, porque pues no, nosotros no sabíamos, pero ya llegando aquí pues empezamos a conocer de Dios, a hablar con Dios. Son muchas cosas, y tú tienes otro Sí. Pues mi proceso más que nada creo que era perdonar. Ajá. Porque aunque yo lo había perdonado su infidelidad y lo del bebé, creo que yo no había perdonado de corazón. Creo que me faltaba perdonar, porque había perdonado pero a medias. Wow. Porque yo sabía que existía ese bebé y que el niño pues O crecía. sea, el bebé que había estado fuera de la relación, de una infidelidad. Ajá. Sí, y llegó un momento, bueno, empezamos en los caminos de Dios, yo empecé a trabajar el perdón, perdonarlo a él, perdonar a la mujer, a la chica, perdonar al bebé, aunque pues yo no tenía nada que perdonarle al bebé porque pues él
no pidió venir, pero sin embargo yo lo culpaba mucho. Para mí era como, ¿por qué él llegó? ¿Por qué él vino? Y en tu dolor probablemente porque tú no podías tener bebés, ¿no? Y cómo ella y de esa relación nace un bebé. Sí, entonces para mí era como, yo a veces le decía a él muy feo, yo odiaba a ese bebé, yo le decía, yo lo odio, pero era como en mi dolor, ¿sí? En tu dolor. En mi dolor, entonces creo que fue ahí donde Dios trabajó conmigo mucho, donde Dios llegó un momento a donde tuve que tomar la decisión de aceptar a ese bebé. Wow, qué complicado. Fíjate, haciendo una pausa ahí te interrumpo un poco, Jessy, porque número 1, una infidelidad. Nos hablas acerca de qué complicado, o sea, porque a veces perdonar a medias, ¿verdad? Sí. Pero tú decides entonces aceptar a este pequeño, o sea, eso es lo que, y eso es el perdón total del que tú nos estás hablando. Sí, llegó un punto a donde, pues obviamente el niño creció, el niño quería saber más de su papá, y a raíz de que, pues, no sé, a lo mejor como su papá nunca tuvo un papá presente, siempre era como muy ausente, porque obviamente Julio lo veía en escondidas, porque sabía que si me decía a mí, pues eran pleitos, o sea, eran problemas. Entonces llegó un punto a donde el niño también como que empezaba a pedirle a él, ¿no? Quiero conocer tu casa, dónde vives, ¿por qué no te veo más seguido? Y llegó un momento a donde el niño empezó a tener problemas en la escuela, de agresividad, de pegarle a las niñas, o sea, como ya ocupaba esa parte del papá, ¿no? Que fue cuando, pues, Julio decidió hablar conmigo, creo que apoyado con ustedes, para que hablaran conmigo, para que en mí empezara yo a aceptar como que él lo viera un poco más seguido. Fue ese el proceso, y donde pues fue muy difícil, pero creo que Dios ahí hizo, híjole, algo maravilloso, porque pude aceptar y comprender un poco esa parte. Y hoy, bueno, fíjate, ¿cuántas personas afectadas? O sea, ustedes afectados, un pequeño, o sea, un niño que estaba siendo afectado en sus emociones, o sea, y cuántas veces tenemos que escuchar a nuestros hijos, o sea, porque a veces una separación, a veces una palabra puede afectar al alma, y eso le estaba afectando a él, pero tú decides perdonar, y ¿cómo es que decides abrazarlo y cobijarlo, como este programa que dice Bajo sus alas? O sea, ¿cómo decides cobijarlo, Jessy? ¿Qué hace o qué sucede en ti para que lo cobijes, siendo que él no era tu hijo, pero lo tomas como un hijo? Porque yo ahora lo veo como él te ama, como él te dice mamá. O sea, ¿qué decisión vino a tu vida que tú lo tomas como hijo? Ay, pastora, pues es muy complicado, porque cuando yo lo vi por primera vez, que él lo llevó a la casa, porque él, bueno, me preparé, oré mucho a Dios que me hiciera tener esa serenidad y que abriera mi mente para el pequeño. Y cuando yo lo conocí por primera vez, él también estaba muy nervioso, tenía mucha curiosidad, porque Julio ya le había hablado un poquito, ¿no? Que él tenía una pareja, que él tenía tenemos un perrito, y que teníamos un perrito y cosas así, ¿no? Y cuando yo lo vi por primera vez, o sea, el niño muy nervioso, igual que yo, trataba como de platicar, de ser un poquito empático, y fue duro, ¿no? O sea, ya de repente ver a un niño de 5 años, porque habían pasado ya 5 años, y el niño ya estaba grande. Entonces, no sé, ahí de verdad que Dios tomó el control, y Él fue el que me hizo como aceptar. O sea, mi suegra todavía me decía, ay, no sé cómo puedes hacer esto, ay, es que cómo lo haces. Sí, porque el perdón, o sea, no es fácil. O sea, es que fíjense, estamos hablando de algo bien delicado, o sea, porque a veces dices perdona, pero el perdón no es así como, sí, ya te perdono, o sea, perdono una infidelidad, perdono esto.
O sea, el perdón es una acción y lo que tú hiciste, pero fíjate lo que esa acción marcó justo por qué estamos el día de hoy y qué fue lo que marcó, porque hace ratito en la reunión que teníamos tú hablabas acerca que esa decisión marcó lo que ahora estamos en ese punto del milagro. ¿Qué fue lo que marcó, Jessie? Fue perdonar totalmente, porque fue como decía usted, yo había perdonado a medias, pero me hacía falta perdonar de verdad, desde mi corazón, desde todo, ¿no? Y cuando el niño llegó a mi vida, lo perdoné totalmente, perdoné a ella también la perdoné, porque a fin de cuentas ella no fue la única responsable, o sea, y creo que fue ahí donde Dios trabajó más conmigo, en perdonar de verdad, en aceptar al niño y que ahora el niño está con nosotros, el niño está feliz, el niño dejó como toda esa agresividad que él tenía y ahorita lo amo muchísimo, o sea, me enfoqué tanto en él, o sea, en verlo feliz, en verlo crecer, en llevarlo con sus doctores, o sea, se convierte en tu hijo. Sí. O sea, el niño se convierte en tu hijo, lo perdonas. Creo que una vez tuvimos una plática y te decía, tal vez él no nació de tu vientre, pero nació de tu corazón, ¿verdad? Y nace de tu corazón, lo amas como un hijo. Y a los meses, o sea, después de recibirlo, aceptar el perdón, a los meses te vino una noticia extraordinaria, Jessie. ¿Cuál fue la noticia que llegó a tu vida? Pues después de ese proceso, yo entendí que él era el hijo que a lo mejor yo no podía tener o que yo no le podía dar a él, y lo acepté y dije, él es mi hijo, y sí, como usted me lo había dicho, ¿no? Yo tenía mucho en mi mente eso de él es mi hijo del amor de mi corazón, porque no hay amor más grande que el que yo le puedo dar, aunque no sea mi hijo de mi sangre, es mi hijo del amor de mi corazón. Y así lo acepté, vivimos, y ahora muchos meses después, la verdad sin pensarlo, sin nada, de repente pues no llegaba mi periodo y yo le decía, ay, es que qué raro, si soy bien puntual. Y de repente dice Julio, no, pues ya llegando a la casa, ¿no? Lo checamos. Y sí, no, ya me fui por una prueba rápido y ya, pues, fue nuestra sorpresa, que pues salió positivo, y fue algo muy, muy chistoso porque le digo a Julio, siempre tantos años esperando el milagro, que yo siempre me imaginé ese momento, ¿no? Como en los videos que le iba a enseñar la prueba con algunos zapatitos, y yo así como, ¿no? Típico video de TikTok. Como sale en la película o algo así. Y no, la verdad es que salimos, salí y le digo, sí salió, y me dice él, no, pues ya pegó. Pero fue muy chistoso porque agarré y me fui, me senté a la sala y me quedé con la prueba en la mano y yo la veía y no sabíamos qué hacer, pastora, de verdad que llorar, gritar, no, ¿qué hacer? No, o sea, de verdad que no sabíamos qué hacer. O sea, lo habíamos esperado tanto y fue tan sorpresivo que no supimos cómo actuar, o sea, nos quedamos sin palabras. Wow, y hoy después de 13 años, 13 años de esperar al bebé, o sea, llega el bebé, o sea, y eso me viene a la última pregunta. En ese momento ustedes se sintieron bajo las alas de Dios y dijeron, ¿de verdad Él nos está cubriendo? Sí, definitivamente creo que sí. De ese momento yo lo único que hice fue ponerme de rodillas, darle gracias a Dios y decirle, tú siempre cumples, tú prometiste que Él vendría. Pasaron muchos años, pasamos muchas cosas, y a pesar de que pasaban los años y yo no veía el milagro, y yo veía que había gente en la iglesia que le llegaban sus milagros y tenían más poquito tiempo en la iglesia, yo decía, ay, pero si yo ya tengo tanto, y de repente me desanimaba,
pero nunca dudé de lo que Dios haría en nosotros y de que Dios cumpliera el milagro y la promesa que Él tenía con nosotros. Entonces, hoy más que nunca me siento bajo sus alas, me siento cubierta de Él, o sea, siento que Él nos cubre muchísimo en estos momentos. Y que los ama, Sí. los ama. ¿Y tú cómo te sientes, Julio? A ver, dinos. Pues yo me siento sorprendido porque después de tantos años de esperar 13 años y dejarlo a Dios, porque en realidad se lo dejamos a Dios, porque estábamos cansados, estábamos dolidos, dijimos, ya, Dios, haz lo que sea tu voluntad. Dolidos. Lo que sea tu voluntad. Y ya de pronto me enseña la prueba y me ¿Qué dice, sentiste en esos momentos cuando te enseña la prueba? pues es que me agarró así como de sorpresa porque le digo, pues ya pegó. Y ya pues yo desde que estoy con Dios, la verdad nos han pasado infinidad de cosas, pero siempre he estado ahí, siempre. O sea, nunca le he reclamado ni le he dicho, no, ¿por qué lo haces? O sea, es tu voluntad y lo que tú digas se va a hacer. Y yo siempre le he dicho a ella, tú no desconfíes de Dios, y Él lo va a mandar es porque Él hace cosas buenas, cosas bien hechas. Y tú no desconfíes de Él porque Él hace las cosas excelentes, esos son sus tiempos. Y ahí estamos y siento que ya tenemos nuestro milagro, pero es como el inicio de aferrarnos más a Dios porque tenemos un milagro que vamos a encaminar. Que van en camino. que ¿Y vamos- qué les gustaría decir? Me voy a pasar un poquito para acá. ¿Qué les gustaría decirles a todos nuestros amigos que nos ven en YouTube? ¿Qué quieren decirle a esa mujer que probablemente no tiene un bebé, o a ese hombre que se siente desesperado porque no sabe qué hacer con su familia? Pues yo le quiero decir a todas esas mujeres que yo sé que hay muchas, que no desesperen, que Dios no se equivoca, que Dios cumple sus promesas, que se aferren a Dios, porque en Dios Él hace lo imposible, lo hace posible. Y nosotros somos esa prueba de que Dios cumple, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y que todo tiene su tiempo. Y hoy yo les quiero decir que no pierdan la fe, que así como hoy Dios nos ha bendecido, así las va a bendecir también a ellas. Así es, y hoy el gran milagro de que tenemos aquí un bebé, ¿verdad? ¿Y tú, Julio, qué les quieres decir? Pues yo les quiero decir que no se despeguen de Dios porque si pasamos las pruebas que son difíciles, en manos de Él no serán tan difíciles. Y no desconfíen de Dios, lo que Él promete lo va a cumplir porque Él es un Dios verdadero, un Dios de vida y un Dios de palabra, que Él siempre te va a proveer, te va a llevar a donde tú quieras llegar con Él. Así es que no te desanimes. Y hoy, bueno, como en todos nuestros capítulos tenemos un regalo para ustedes, no sé si me pueden pasar un regalo que tenemos aquí en la parte de atrás, es un cuadro. Hoy queremos darles un cuadro y queremos decirles que nunca dejen de hablar de lo que Dios hace, que su vida ha sido marcada por las manos de Dios y que hay un propósito para ustedes, y que quiero darles este cuadro porque este cuadro es algo que va a marcar lo primero que viene para ustedes. Quiero leerles lo que dice. Dice: gracias, mamá, gracias por cuidarme y al estar pendiente de mí. Dios, te doy gracias por la mamá que me diste. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Que es el primer cuadro de mamá, porque ustedes son papás y que Dios les ama y que sigan siendo esa bendición para todos, y que bueno, lo cuelgues ahí porque ya te lo está dando tu bebé,
¿verdad? Entonces, pues les amamos mucho, los queremos mucho, de verdad nos sentimos muy contentos de lo que Dios está haciendo y pues gracias por contar estas historias que son tan hermosas y para que a todos nuestros amigos que nos ven, recuerden, compártanlo con alguien más, recuerden Bajo sus alas, síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, porque sé que Dios seguirá haciendo cosas grandes. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos en su programa Bajo sus alas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tú tienes alguna historia que contar, contáctanos.